Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más! Espero que su día esté siendo de lo más fabuloso, rebosante de energía positiva y por supuesto con esa chispa de curiosidad lista para explotar, porque hoy, mis queridísimos amigos, nos vamos a adentrar en un territorio. ¡Uy, picantísimo! Un tema que ha estado incendiando las redes sociales, los foros de fans y en general, el cotilleo internacional, la intrincada, fascinante y a veces exasperante relación entre los ídolos turcos Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ellos dos. Can y Demet, los mismísimos protagonistas de Erkenci Kuş, la joya de la corona de la comedia romántica turca, esa que conquistó corazones en cada rincón del planeta, pájaro soñador, como la conocimos en Latinoamérica. ¡Ay, qué recuerdos! ¿Se acuerdan de esa magia que irradiaban en cada escena? La conexión era palpable, una sinfonía de miradas intensas, sonrisas cómplices y una química que parecía desbordar la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, la llama de la especulación se encendió rápidamente. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora, las teorías florecieron, las ilusiones se multiplicaron. Todos, o al menos una gran mayoría, anhelábamos que ese amor de ficción trascendiera los sets de grabación y se materializara en la vida real. Pero entonces, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué, si la atracción era tan innegable, tan evidente, tan embriagadora, nunca llegaron a consolidar una relación oficialmente? ¿Por qué no se convirtieron en esa pareja de ensueño que todos esperábamos? Y lo que es aún más intrigante, ¿qué papel juega en todo este enredo la famosa bomba Demet? Esa es la pregunta del millón, mis amigos, y hoy, precisamente hoy, vamos a desenmarañar este ovillo de misterios. Nos sumergiremos de lleno en la historia, exploraremos los rumores más jugosos, analizaremos las posibles razones detrás de su distanciamiento y sobre todo, nos atreveremos a intentar responder a esa pregunta que carcome nuestras mentes: ¿cambiará esta bomba la dinámica entre ellos? ¿Será el catalizador de una reconciliación, o el golpe definitivo a cualquier esperanza romántica? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, quiero pedirles un favorcito que no les tomará ni un segundo. Si disfrutan del contenido de este canal, si se deleitan con los chismes jugosos, los análisis profundos y las teorías conspirativas sobre el fascinante mundo del espectáculo, si se sienten identificados con mi estilo desenfadado y mi pasión por el entretenimiento, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y créanme, me ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes, a invertir tiempo y energía en traerles lo mejor del mundo del chisme. Y por supuesto activen la campanita de las notificaciones, para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre me esforzaré al máximo para traerles lo más interesante, lo más jugoso y lo más divertido. Ahora sí, manos a la obra. Preparen su taza de café favorita, acomódense en su sillón más cómodo, relajen sus mentes y prepárense para sumergirnos en este culebrón turco que parece no tener fin. Agárrense que vienen curvas. Como les comentaba hace un momento, la química entre Can y Demet durante las grabaciones de Erkenci Kuş era, simple y llanamente, innegable. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor ideal, al menos en la pantalla. Los fans los adoraban, los shippeaban con fervor y estaban absolutamente convencidos de que algo más que una simple amistad profesional estaba floreciendo entre ellos. Y bueno, siendo completamente honestos, había razones más que suficientes para alimentar esas esperanzas. Las entrevistas conjuntas, los gestos espontáneos, las miradas cargadas de significado, todo, absolutamente todo, apuntaba a que detrás de las cámaras también existía una conexión especial, una chispa que podría encender la llama del amor. Pero de repente y casi sin previo aviso, todo se enfrió. La telenovela llegó a su fin, y con ella, la evidente cercanía entre Can y Demet pareció desvanecerse como humo en el viento. Él se mudó a Italia, donde continuó desarrollando su carrera como actor y modelo, mientras que ella permaneció en Turquía, enfocándose en nuevos proyectos y consolidando su estatus como una de las actrices más queridas de su país. Los rumores de un posible distanciamiento comenzaron a circular, alimentados por la falta de interacción pública entre ambos. Se hablaba de malos entendidos, de diferencias irreconciliables, incluso de celos profesionales. Y poco a poco la ilusión de verlos juntos, felices y enamorados, se fue diluyendo hasta casi desaparecer. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue el detonante de esta aparente ruptura? Bueno, aquí es donde las teorías comienzan a proliferar, cada una más elaborada y fascinante que la anterior. Algunos afirman que la presión mediática fue de
Demasiado intensa para ambos. Estar constantemente en el centro de atención, con todos los ojos puestos en cada uno de sus movimientos, con la constante necesidad de mantener una imagen pública impecable, pudo haber afectado negativamente su relación, sofocando cualquier posibilidad de romance. Otros, más escépticos, creen que la química entre ellos era puramente profesional, una herramienta utilizada para dar vida a sus personajes y crear una conexión creíble en la pantalla, pero que fuera de ese contexto, no existía una atracción romántica real. Y por supuesto, no podemos olvidar a aquellos que apuntan a terceras personas, a posibles romances secretos que habrían complicado aún más las cosas, creando un triángulo amoroso imposible de resolver. Pero, ¿dónde encaja en todo este rompecabezas la famosa bomba de Met? Pues bien, esta bomba, como la hemos bautizado cariñosamente en el mundo del chisme, hace referencia a la relación sentimental que Demet mantuvo con el reconocido cantante turco Ozan Koç. Después de un periodo de soltería, tras su aparente distanciamiento de Can Yaman, Demet comenzó a salir con Ozan, y su relación avanzó a una velocidad vertiginosa. Se comprometieron en una ceremonia íntima, se casaron en una boda de ensueño. Parecía que Demet, por fin, había encontrado la felicidad en los brazos de Ozan. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. A principios de este año, para sorpresa de muchos, Demet y Ozan anunciaron su divorcio. La noticia impactó a sus seguidores, ya que parecían una pareja sólida, enamorada y con un futuro prometedor. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis amigos, porque este divorcio ha reavivado las esperanzas de aquellos que nunca dejaron de creer en el amor entre Can y Demet, de los fervientes defensores del Candem, como se les conoce cariñosamente a los fans de esta potencial pareja. ¿Por qué este divorcio ha despertado tales expectativas? Porque ahora que Demet está soltera, nuevamente disponible en el mercado del amor, algunos creen que existe una posibilidad, aunque sea remota, de que ella y Can puedan retomar el contacto, dejar atrás el pasado y quizás darle una nueva oportunidad a su relación. Claro, esto es solo una especulación, un deseo ferviente de los fans, una fantasía alimentada por la nostalgia y la admiración, pero la verdad es que la idea no suena tan descabellada como podría parecer a primera vista. Pensemos por un momento, ambos son personas increíblemente exitosas, atractivas, carismáticas y con una química innegable en la pantalla. Han pasado varios años desde que Erkenci llegó a su fin, han madurado, han ganado experiencia, han aprendido de sus errores. ¿Por qué no darse una segunda oportunidad? ¿Por qué no explorar la posibilidad de construir un futuro juntos? Pero también debemos ser realistas, mis amigos. La vida no es una telenovela turca, y las cosas no siempre salen como queremos. Puede que Demet y Can estén mejor como amigos, que valoren la amistad que construyeron durante las grabaciones de Erkenci, y que no quieran arriesgarla intentando algo más. O puede que simplemente no estén interesados en retomar su relación romántica, que hayan superado esos sentimientos y que prefieran seguir adelante con sus vidas por separado. Además, no olvidemos que Can también ha tenido sus propias relaciones sentimentales después de Erkenci, y aunque actualmente se le relaciona con varias mujeres, no ha habido nada confirmado, nada que indique que está comprometido con alguien. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cambiará esta bomba de Met la relación entre Can y Demet? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta, ambigua y llena de matices. Solo el tiempo, ese juez implacable e imparcial, lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibilidades, los factores que podrían influir en su decisión, y las potenciales consecuencias de cualquier camino que elijan tomar. Por un lado, está la cuestión de los sentimientos. ¿Siguen existiendo sentimientos románticos entre ellos? ¿O la llama del amor se apagó por completo, dejando solo cenizas en el corazón de ambos? Si todavía hay una chispa, por pequeña que sea, podría ser suficiente para reavivar el fuego, para encender una pasión que creíamos extinta. Por otro lado, está la cuestión de la compatibilidad. ¿Son realmente compatibles como pareja? ¿O sus personalidades chocan demasiado, creando fricciones constantes y desgastantes? La química es importante sin duda, pero no lo es todo. Para que una relación funcione a largo plazo, es necesario tener valores, intereses y metas en común, una visión compartida del futuro. Y por último, pero no menos importante, está la cuestión del timing. ¿Es este el momento adecuado para que ellos estén juntos? ¿O hay demasiados obstáculos en su camino, demasiados fantasmas del pasado que les impiden avanzar? A veces el momento no es el correcto y forzar las cosas puede ser contraproducente.
o Ducente dañando cualquier posibilidad de reconciliación. En resumen, la situación es compleja, llena de interrogantes y con muchas variables en juego. Pero una cosa es segura, la historia de Khan y Demet sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla fue tan poderosa, tan auténtica, que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans, y la esperanza de verlos juntos, felices y enamorados, sigue viva, alimentada por la nostalgia y la admiración. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, de esta inmersión profunda en el mundo de Candem, quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que están destinados a estar juntos, que son el uno para el otro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que dejen atrás el pasado y se enfoquen en construir un futuro individualmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Me interesa conocer sus perspectivas, sus teorías y sus opiniones. Y para terminar, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y lleno de chisme jugoso. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme.